Bueno, hola, soy parte de la Universidad Laica Loyola del Faro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas. Este video tutorial trata del DMX de Bybuller. El tema es el tutorial realizado por Kevin Andrés Páez Arévalo del paralelo quinto B del presente mes. Bueno, en este tutorial aprenderemos entonces a crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos, utilizando un lenguaje de consulta de extensiones de minería de datos de MX. Estos modelos se utilizarán para crear predicciones que determinan si el cliente adquirirá o no una bicicleta. En estos modelos se crean a partir de los datos incluidos en la tabla, en la base de datos AdventureWorks Data Warehouse. Esto almacena datos de una empresa ficticia de AdventureWorks Cycles. Esta es una gran empresa multinacional de fabricación. Esta fábrica vende bicicletas y materiales compuestos en Norteamérica, Europa y Asia. Se encuentra en Boswell, Washington, con 290 empleados. Tiene distribuidores varios equipos regionales de ventas a toda su base de mercado internacional. Bueno, ¿qué vamos a hacer a través de este tutorial? Entonces está compuesto por las siguientes lecciones. La lección 1 vamos a crear una estructura de minería de datos by Budget. En esta lección aprenderemos a usar Create para crear las estructuras de minería de datos. En la segunda lección vamos entonces a agregar modelos de minería de datos a esa estructura. Esto lo hacemos con la instrucción alter para agregar modelos. El tercero, vamos a procesar la estructura de minería de datos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la instrucción insert into. En la cuarta lección vamos a examinar estos modelos y lo utilizamos a través de la instrucción select para explorar el contenido. Y por último, en la lección 5 ejecutamos consultas. Estas consultas aprenderemos a usar la instrucción predict join para crear predicciones basadas en modelos de minería de datos. Entonces a continuación vamos a hacer la práctica. Bueno, entonces aquí tenemos la lección 1 que es crear la minería de datos de Bybuller. Entonces lo que vamos a hacer es, como podemos ver aquí en las instrucciones que nos dan, vamos a abrir SQL para empezar con la práctica acerca de lo que les había comentado sobre el tutorial de consultas de DMX. Esperamos que abra SQL Server. Bueno, una vez abierto, vamos a escoger, en vez de motor de base de datos, vamos a escoger Analysis Service para poder analizar nuestra minería de datos. Como vemos en la parte izquierda se nos crea entonces nuestros proyectos. Ya tenemos un proyecto prueba y un proyecto de minería de datos. Estos proyectos fueron creados en un video tutorial que subí anterior en este mismo canal acerca de donde hicimos la práctica de minería de datos. Entonces por eso ya tengo estos proyectos creados. Entonces vamos a trabajar con estos proyectos haciendo consultas. Bueno, entonces vamos a ir aquí en la PC, nueva consulta de MX. Allí nos van a aparecer entonces todos los metamodelos y las funciones que tenemos en el proyecto de prueba, con sus funciones y los metadatos, y vemos lo creado en el proyecto anterior. Entonces vamos a ir a la lección 1 y en la lección 1 entonces encontramos acerca de lo primero que vamos a hacer, que es crear la estructura, ¿sí? En la primera línea de código tenemos y determinamos el objeto de DMX. En la segunda línea ponemos el key column, que es la columna de la llave. Utilizamos una variable discreta. Y por último se especifican los modelos que se van a utilizar para la minería de datos relacionadas. Entonces en la parte de abajo, si seguimos con el video, con la lección, vamos a encontrar cómo modificamos la consulta. Entonces vamos a personalizar la instrucción create mining structure. Entonces con nuestros datos o con los datos que tenemos en la minería de datos vamos a ir reemplazando eh, cada, cada, eh, cada parte y nos va a quedar así de esta manera. Entonces la seleccionamos, la copiamos y vamos a pegarla en la nueva consulta que creamos, ¿sí? La lección nos dice o nos pide guardar este archivo. Aquí podemos ver eh, por lo que fue reemplazado y vamos a guardarlo con el nombre Bike Buyer Structure, este archivo. Entonces vamos a ir a la consulta, vamos a guardar esta consulta que hemos creado, guardamos como y le ponemos el nombre que ya vimos anteriormente. Le damos guardar
Y por último ejecutamos esta consulta. Vamos a ejecutar esta consulta y bueno, ejecutando la consulta nos muestra ejecución finalizada. Dice que la consulta ejecuta correctamente. Entonces, esto ha sido la primera lección. Bueno, entonces aquí tenemos terminada la primera lección. Vamos a pasar a la segunda lección. Abrimos el navegador y en la segunda lección vamos a ver entonces cómo agregar los modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de Bytebullet. Se van a agregar los modelos que vamos a usar usando la instrucción alter_mini_structure que agrega un modelo de minería de datos. A través de esto vamos a identificar la estructura, vamos a asignar un nombre al modelo, vamos a definir la columna clave, vamos a definir las columnas de entrada y de precisión, identificación de los cambios de parámetros y el algoritmo. A través del siguiente código, a través de este código vamos a modificar la estructura. La siguiente línea asigno nombre al modelo. Solo podemos utilizar columnas que ya existan en la minería de datos, es decir que los parámetros de entrada deben ser datos que ya tengamos en las tablas. Y la última línea es opcional, que define un filtro que se va a aplicar durante el aprendizaje. Entonces, en la parte de abajo pasamos a ver cómo vamos a alterar, ¿verdad?, esta estructura usando Decision Tree, que es la de árbol, o topología de árbol. Vamos a seleccionar, vamos a copiar y vamos a ir a nuestro SQL. Vamos a crear una nueva consulta de DMX y allí vamos a pegar lo que hemos copiado. Entonces pegamos esto y vamos a guardar con el nombre que nos dice allí, que es Data Model DMX. Vamos a ir a SQL, vamos a archivo, guardar como, y lo guardamos con este nombre, Data Model. Ahora, antes de ejecutar, nos damos cuenta que nos faltan unas llaves en la variable de Customer Key. Si no ponemos estas llaves, ¿verdad?, lo más probable es que nos dé error. Entonces vamos a poner estas llaves, vamos a guardar de nuevo para que guarden los cambios y vamos a ejecutar entonces esta consulta. Vemos que está ejecutando la consulta y que la ejecución ha sido finalizada correctamente. Y luego de esto, entonces vamos a ver que ya la consulta ha finalizado y vamos a seguir con la lección. Entonces vamos a agregar un modelo de minería de datos de agrupación también, de clúster, en el cual vamos a ir reemplazando también lo siguiente. Allí vemos que vamos a ir reemplazando en el código. Y por último nos queda alter_mini_structure Bytebullet, add_mini_model clustering usando Microsoft Clustering. Entonces vamos a otra vez, de nuevo, cada vez que vamos a hacer una consulta tenemos que abrir Kenan PC, nueva consulta DMX, y vamos a entonces allí a pegar lo que hemos copiado. Ya una vez copiado esto, vamos a ir a la lección y vamos a guardarlo con el nombre Clustering Model. Bueno, allí vamos a guardar como, vamos a guardar con el nombre Clustering Model, guardar, y vamos a ejecutar la consulta. Bueno, vemos que la consulta ha finalizado correctamente o ha ejecutado correctamente. Bueno, vamos a proceder, terminando la segunda lección, a iniciar con la tercera lección. Vamos a ir al navegador, donde estamos mirando nuestras lecciones. Y entonces en la lección 3 vamos a procesar la estructura de minería de datos de Bytebullet. En esta lección, bueno, vamos a la instrucción inserinto y la vista de target mail para procesar las estructuras y la minería de datos creado en la lección 1 que creamos y en la lección 2 que agregamos. Entonces vamos a procesar esta estructura, Mineral Analysis Service, vamos a leer los datos de origen y generar las estructuras que admitan los modelos de minería de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Por medio del siguiente código, insert into mini structure. Vamos a agregar el nombre de la estructura, vamos a agregar las columnas de la estructura y por último un open query seleccionando la base de datos.
Bueno, como vemos, la primera línea de código identifica la estructura de minería de datos. Y vamos a ir entonces en la parte de abajo a mirar el código que vamos a usar para procesar la estructura. Vamos a copiar este código, vamos a asimismo crear una nueva consulta MX, vamos a agregarla y si nos damos cuenta en el Open Query tenemos Adventure Works Data Warehouse, pero entonces en nuestro caso le vamos a poner 2012, de lo contrario nos daría un error. Vamos a ponerle Process by Buyer Structure como nombre para guardarla. Entonces vamos a guardar como, vamos a ponerle el nombre, guardar, y entonces procedemos a ejecutar la consulta. En este caso me da un error porque ya está hecha la estructura de minería de datos, ya la había hecho, entonces no me admite actualizaciones, pero ya me había salido, entonces por esto me da el error. Pero si ustedes salen, les debería dar finalizar la consulta correctamente. Bueno, habiendo finalizado la lección 3, procederemos entonces a pasar a la lección número 4. Vamos a ir al navegador. Como les decía, me dio un error, pero porque ya lo había hecho. Entonces procedemos a ir a la lección número 4, que vamos a examinar los modelos de minería de datos de Bybuller. En esta lección utilizaremos la instrucción select, que vamos a modificar la agrupación de clústeres creada en la lección número 2. Vamos a seleccionarlos. Exploraremos el contenido, devolveremos los casos de datos de origen y exploraremos los distintos estados disponibles para una columna discreta específica, ¿sí? A través de esto vamos a devolver el contenido de un modelo de minería de datos. Es la primera tarea que vamos a hacer. Entonces, por medio de este código, el de select, seleccionar la lista from, el modelo de minería de datos, lo que contiene, y el where, una cláusula. Entonces vamos a ir a la parte de abajo y vemos entonces la selección. Entonces seleccionamos desde el clustering lo que contiene. Entonces vamos a copiar esta consulta y lo mismo, vamos a generar una nueva consulta de MX y allí vamos a pegar lo que hemos copiado. Por supuesto, por ende, vamos a guardarlo con el nombre que se le da allí, que es select content de MX, para seguir un orden. Entonces, habiendo copiado esto, vamos a SQL, guardar como, vamos a poner a copiar esto y vamos a ejecutar la consulta. Entonces, como vemos, nos sale los datos seleccionados, el nombre del modelo que es clustering, y allí nos salen algunos datos acerca de la consulta seleccionada. Tenemos clúster 1, clúster 2, la descripción, las distribuciones, vemos las edades por los rangos que hay, el total de niños, etcétera. O sea, vamos a tener todos los datos que tuvimos en el clustering que ya hicimos en el proyecto anterior. Asimismo, vamos a seguir en la lección, vamos a hacer una tarea más, que es obtener la obtención de detalles. Entonces vamos en la parte de abajo y encontramos el select, vamos a seleccionar desde decision tree, desde el árbol de decisión. Vamos a crear una nueva consulta de MX y allí vamos a pegar entonces el from de lo que vamos a resolver. Vamos a guardar entonces este nombre, guardar como, ok, guardar. Bueno, y vamos a proceder a ejecutar. Entonces, si vemos ejecutando la consulta, entonces vemos los datos que nos salen, los años, la probabilidad de la compra de bicicletas, que es una, la educación, el género, la distancia que tiene, las personas. Entonces, como vemos, a través de esta consulta podemos encontrar los casos que hay en nuestro árbol de decisión.
Ahí están más datos de los que podemos obtener haciendo esta consulta. Y por último vamos a devolver los estados de una columna por medio de select distinct column desde el modelo de minería de datos. Entonces vamos a seleccionar el byte desde el árbol de decisión, que este va a tener dos parámetros. Vamos a dar una nueva consulta de mx, pegamos esto, vamos a guardarlo igual como lo hemos hecho con el nombre de select discrete. Ok, vamos a guardar como, vamos a poner select discrete, vamos a guardar y vamos a ejecutar la consulta. Bueno, ejecutando esta consulta nos salen dos variables o dos datos, 1 y 0, que son los que vamos a tener. 1 es la probabilidad de compra de bicicletas o los que ya tienen bicicletas. Bueno, entonces 0 va a indicar que no hay probabilidad o no hay compra de bicicleta. Entonces con esto vamos a terminar la consulta ejecutada correctamente y vamos a pasar a la lección número 5, que es ejecutar consultas de predicción. En esta entonces utilizaremos el formato select from, basada en el árbol de decisión creado en la lección número 2 cuando agregamos la minería de datos a la estructura de minería de datos. En esta vamos a hacer dos tipos de consulta, consulta por singleton y consulta por lotes. Entonces vamos a ir a la parte de abajo, vamos a mirar primero la estructura de la consulta de singleton. Entonces vemos que vamos a seleccionar la lista, el modelo de minería de datos, vamos a utilizar una predicción, entonces vamos a ver qué vamos a reemplazar para poder ver nuestra minería de datos. Vamos a seleccionar el código, vamos a copiar, vamos a crear una nueva consulta, básicamente como lo hemos hecho, dmx, pegamos esta nueva consulta, si es vemos entonces el clustering, vamos a ir a guardar con el siguiente nombre, singleton query, la consulta de singleton, vamos a guardar como, si es, ponemos singleton query y vamos a guardar. Entonces vamos a ejecutar la consulta y vamos a encontrar 0, la probabilidad 0. Este tiene su soporte, tiene su probabilidad, tiene su varianza, en fin, podemos ver de la consulta ejecutada cómo están en las variables, tanto el 0 y como la 1. Recuerden que pusimos la variable byte como estructura y que seleccionamos los datos de los años, etcétera. Entonces esa ha sido la consulta. Ahora vamos a ver la consulta por lotes, a ver qué nos dice, y vamos a seleccionar un tope de números de una lista, ¿sí? O de registros de una lista. Entonces esta se basa en la predicción por medio de Open Query, la base de datos, en fin. Y por último vamos a hacer un order by seleccionando el orden de los datos. Vamos a ir a la parte de abajo y encontramos entonces nuestro código para la solución de la consulta por lotes. Así es, entonces vamos a copiar este código, vamos a pegarlo en una nueva consulta, vamos a hacer SQL. Para SQL vamos a crear una nueva consulta mx y vamos a pegar este código. ¿Sí? Allí podemos ver entonces que vamos a seleccionar solo 10 números por su apellido, por su nombre, en la varianza de Decision Tree, que la minería de datos Decision Tree, de árbol de decisión, y vamos a escoger varios datos como el estado civil, el género, en fin, así algunos datos para ver la probabilidad igual a 1 y vamos a organizar estos datos de forma descendente. Entonces vamos a guardar este nombre como batch prediction, a guardar esta consulta por lotes, guardar como, ponemos el nombre, pegamos el nombre batch prediction, guardar y ejecutamos la consulta. Entonces allí podemos ver que nos muestra 10 datos, ¿sí? Con su primer nombre, su primer apellido y la probabilidad byte número 1 que le dimos a la consulta igual a 1 y la expresión. Entonces allí podemos ver solo los 10 datos y podemos ver la consulta correctamente.
Este ha sido mi video tutorial, espero que les haya servido mucho solucionando las 5 lecciones de lo que nos muestra el MSDN de Microsoft. Gracias.